Si pensabas que ya lo sabías todo del Mundial del 70, estás muy equivocado. Bienvenido a la parte 2 de los 25 datos más asombrosos del Mundial de 1970 en México, el torneo que transformó el fútbol para siempre. En esta segunda parte vamos más profundo, más récords imposibles, más momentos históricos, más historias que casi nadie cuenta. Hablaremos del dominio absoluto de Brasil, del liderazgo eterno de Pelé, del icónico gol de Carlos Alberto Torres en la final y de cómo el mítico Estadio Azteca se convirtió en escenario de leyendas. Si la primera parte te sorprendió, esta te va a volar la cabeza. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar demuestra por qué el Mundial de 1970 no fue solo un torneo. Fue el nacimiento del fútbol espectáculo. Dato número 26. Gerd Müller fue el único con múltiple hat-trick en el torneo. El delantero alemán lo hizo 2 veces, primero ante Bulgaria y luego ante Perú. Dato número 27. 5 estadios fueron sede del evento. El Estadio Azteca, el Jalisco, Camp Nou, Nemesio 10 y el Cuauhtémoc fueron las sedes de los Juegos. Dato número 28. Se metió el gol 800 en mundiales. Fue Gerd Müller quien marcó el tanto 800 ante Bulgaria el 7 de junio. Dato número 29. Desde 1934 no participaba un equipo de África. Marruecos fue el primero que lo hizo desde que Egipto se calificó al Mundial de Italia. Dato número 30. No se falló ningún penal. Fueron 9 disparos desde el manchón los que se dispararon en el torneo y todos fueron al fondo de la red. Dato número 31. El Salvador clasificó desatando la guerra del fútbol. Un juego ante Honduras agravó los conflictos políticos entre estas naciones, lo que desató una invasión militar de los salvadoreños a los hondureños. Dato número 32. Fue la primera vez que México ganó 2 partidos. Hasta ese momento, el tricolor apenas había ganado un juego en un mundial, cosa que pasó en la edición de 1962 en Chile, cuando vencieron a Checoslovaquia. Dato número 33. Primera vez que en semifinales hubo 4 campeones del mundo. Uruguay, Italia, Alemania y Brasil fueron los 4 semifinalistas. Primera vez que 4 campeones del mundo estuvieron en esta instancia. Dato número 34. Los 3 debutantes no ganaron ningún partido. Marruecos, Israel y El Salvador se fueron sin conocer la victoria en México 70. Dato número 35. Brasil concentró en el Club Providencia en Jalisco. Fue Guadalajara la sede de los brasileños y su hogar por el tiempo que estuvieron en dicho estado fue el Club Providencia, donde fueron llevados por error, pues los fundadores del club deportivo se hicieron pasar por la comitiva de la federación. Dato número 36. Pelé sumó su gol 1029 en la final ante Italia. Apenas en noviembre pasado, Pelé marcó su gol 1000 y 6 meses después, le decía adiós a la selección con su tanto 1029. Estadio Azteca se construyó para el Mundial. La construcción del mítico estadio se inició pensando en que el país pudiera albergar el Mundial. Dato número 38. Kaki Asatiani fue el primer jugador amonestado en un Mundial. En el juego inaugural entre México y la URSS, el soviético fue el primer jugador amonestado en la historia de los mundiales. Dato número 39. Javier Valdivia fue el goleador de México con 2 goles. El delantero de las Chivas en ese entonces fue el goleador tricolor con 2 tantos. Ambos en la goleada ante El Salvador 4-0. Dato número 40. Inglaterra llevó su propia agua a México. Sir Alf Ramsey, entonces técnico de Inglaterra, fue duramente criticado por la afición mexicana debido a que decidieron traer el líquido desde su país. Dato número 41. Schnellinger corrió detrás del camión alemán como entrenamiento. De ida a los entrenamientos y de regreso, el alemán corría detrás del camión como forma de preparación y acondicionamiento físico. Dato número 42. Gordon Banks se enfermó para un partido. Una infección estomacal mermó al arquero británico de jugar ante Alemania. Su ausencia permitió que los alemanes se alzaran con la victoria. Hay quienes creen que envenenaron al meta inglés en el hotel de concentración. Dato número 43. Rompen protocolo. En el juego entre Uruguay y URSS, los soviéticos pensaron que terminó antes el himno charrúa y rompieron el protocolo, por lo que rompieron la formación. Sin embargo, se dieron cuenta que el himno seguía y se pararon en medio campo. Dato número 44. Brasil se ganó el derecho a tener la Copa Jules Rimet gracias al tricampeonato. El trofeo original de campeón no se le dejaba a ninguna selección, sino que se le daba una réplica. Sin embargo, al ser tricampeones, los brasileños se ganaron el derecho de quedarse con el original. Dato número 45. Carlos Alberto recibió el trofeo de manos de Gustavo Díaz Ordaz. Contrario a lo que muchos pensarían, Pelé no recibió el trofeo de campeón, sino que lo hizo Carlos Alberto, quien era el capitán de la selección sudamericana. Dato número 46.
Mário Zagallo fue el primero en ganar como jugador y técnico un mundial. El brasileño entró en los libros de historia al ser el primer técnico campeón del mundo que también tuvo el privilegio como jugador, pues fue campeón en 1958 y 1962. Dato número 47. Cambios de último minuto. João Saldanha era el técnico titular de Brasil, pero lo cambiaron por problemas con la plantilla, por lo que su relevo lo tomó Zagallo. Dato número 48. Raúl Cárdenas fue el estratega de México. El mítico entrenador mexicano comandó al tricolor en la justa mundialista después que Ignacio Treyes soltó el mando del combinado nacional. Dato número 49. México superó por primera vez la fase de grupos. Después de 6 mundiales, por primera vez avanzaron de la fase de clasificación. Sin embargo, fue eliminado por Italia en cuartos de final. Dato número 50. Pelé posó con un sombrero de charro en la final. La mítica foto de Pelé con el sombrero de charro es una de sus favoritas, dijo O'Reilly en su autobiografía, y reconoció que fue un fan quien le puso el sombrero. Y así termina esta parte 2, pero la historia del 70 jamás termina. El mundial que hizo eterno a Pelé, que convirtió a Brasil en sinónimo de perfección y que hizo del Estadio Azteca el escenario donde nacen las leyendas. No fue solo fútbol, fue historia pura. Si alguno de estos 25 datos te dejó con la boca abierta, comenta cuál fue el más impactante. Dale like y comparte este video con ese amigo que dice que ya lo sabía todo, y no te olvides de suscribirte. Porque el Mundial de 1970 no se recuerda, se siente, se vive y se respeta.